Buen día, en unos minutos iniciará la conferencia de apertura del cuarto día de la International Business Week. Durante la semana del 8 al 12 de noviembre estamos realizando la International Business Week, el cual es un evento de fortalecimiento académico cimentado entre 5 universidades lasallistas de Sudamérica, que reúne a 25 expertos en el mundo de los negocios. La Salle Bolivia, La Salle Brasil, La Salle Colombia, La Salle Perú y La Salle México, en búsqueda de propiciar el diálogo e intercambio de ideas sobre temas de actualidad e interés para nuestra comunidad universitarias y responder a la realidad coyuntural rompiendo paradigmas con propuestas nuevas, inéditas y concretas. La conferencia del día de hoy estará a cargo de la doctora María del Carmen González Velasco, quien nos estará realizando una presentación sobre perspectivas de la economía mundial en el contexto de la crisis del COVID-19. Les recuerdo a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy que al final de la conferencia se habilitará un espacio para preguntas. Favor de compartir sus preguntas por medio del chat que se encuentra habilitado para esta conferencia. A continuación, me permitiré dar lectura a la semblanza de su trayectoria profesional. María del Carmen González Velasco es coordinadora del Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad de León, España, profesora titular de Universidad del área de Economía Financiera y Contabilidad, diplomada en Ciencias Empresariales, licenciada en Ciencias Empresariales con premio extraordinario fin de carrera y doctora, cum laude, por unanimidad en Ciencias Empresariales por la Universidad de León. También es mediadora de seguros titulada por el Ministerio de Economía y Hacienda de España. Ha sido vicedecana y secretaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, coordinadora del grado en Finanzas y coordinadora del área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de León. Sus líneas de investigación se centran en el análisis de mercados, operaciones y riesgos financieros, aunque también en analizar problemas que afectan a la economía española, como el desempleo, la deuda pública y la corrupción. Me permito dar la palabra a la doctora María del Carmen para que pueda dar inicio a su presentación. Muy bien, muchas gracias Mauricio por la presentación y también quería agradecer a las universidades organizadoras la invitación, especialmente a la Universidad de La Salle en México, ya que para mí es un honor y un placer colaborar en este tipo de eventos y más con este tipo de universidades de estos países que son tan queridos para nosotros. Voy a proceder a compartir el PowerPoint de la presentación. Adelante. Bien, la presentación va a estar dedicada a un tema que yo creo que es muy importante de cara a esta Semana Internacional de Negocios, que se trata de conocer el entorno en el que se mueven las empresas, ¿no?, para el desarrollo de su actividad. Entonces, por eso he titulado la conferencia Perspectivas de la economía mundial en el contexto de la crisis de COVID-19. Para, para impartir la siguiente conferencia voy a seguir la siguiente estructura y siguiente índice. En primer lugar, me referiré a la recuperación desigual que estamos observando a nivel mundial para continuar con el crecimiento económico mundial esperado, las perspectivas de riesgo, las condiciones financieras mundiales, la necesidad de establecer una acción multilateral y, por último, mostraré pues, las principales referencias que me han permitido desarrollar esta ponencia. Con respecto al primero de los apartados, a la recuperación desigual, pues sí que quisiera resaltar sobre todo la palabra desigual. Es decir, que estamos asistiendo a una recuperación a nivel mundial, pero debemos de destacar que esa recuperación es desigual, es decir, que no se está observando el mismo nivel de recuperación en los diversos países del mundo, ¿no? Podemos distinguir, por ejemplo, dos tipos de países. Por un lado, los países desarrollados a los que pertenecen pues, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, etcétera. Y por otro lado están
los países en vías de desarrollo y países emergentes a los que pertenecen pues, gran parte de países de América Latina, de Asia e incluso de África. Por dar algunas pinceladas, algunos detalles concretos sobre esta recuperación desigual, pues podemos mencionar algunos datos que ofrece el Instituto Monetario Internacional, donde indica que casi el 40% de la población de las economías avanzadas está vacunada. Sin embargo, este porcentaje es menos de la mitad en las economías emergentes y un porcentaje mínimo, yo diría que casi insignificante, en los países de ingresos bajos, entre los que se encuentran pues, varios países africanos. También en economías avanzadas como en Estados Unidos, como en Alemania, Corea, Francia, Italia y Reino Unido, pues se han llevado a cabo políticas de apoyo y de estímulo fiscal, mientras que, sin embargo, en algunas economías emergentes y en desarrollo se está comenzando todavía a normalizar la política monetaria para evitar presiones en la subida de los precios, ¿no? En concreto se puede citar países como Brasil, Hungría, México, Rusia y Turquía. Posibles causas que expliquen esta recuperación desigual, pues puede haber varias, ¿no? Me referiré a algunas, como pueden ver en la siguiente pantalla. Por ejemplo, que se ha observado que están apareciendo nuevas variantes del virus en zonas como en la India, en África, la variante Delta de Reino Unido, también nuevos brotes, se ha hablado de nuevos brotes en China, incluso nuevos confinamientos en zonas como en Australia. También otra posible causa podría ser las réplicas de los choques o de los shocks que también se han producido por escasez en las rutas, por retrasos en los plazos de entrega pues, de productos sanitarios como las vacunas o productos alimenticios, etcétera. Esto también ha producido desajustes en la oferta y en la demanda. Por ejemplo, pues ha aumentado la demanda de viviendas y de productos electrónicos porque trabajábamos en casa, ¿no? La mayor parte del día. Y también nos podemos hacer la siguiente pregunta, es decir, ¿las condiciones financieras actuales son propicias para esta recuperación desigual que estamos viviendo? Bueno, pues nos están bombardeando las noticias con cierto optimismo, ¿no? En la recuperación en los mercados de capitales, con también que existen diferenciales de crédito más ajustados, que ya se observan flujos importantes hacia fondos en monedas fuertes de mercados emergentes. Y bueno, todo esto pueden ser signos o indicadores de que las condiciones financieras pueden ser propicias. Pero bueno, estamos lejos todavía de la recuperación total y asegurada. Y luego, ¿la recuperación desigual continuará? Bueno, pues yo pienso que sí, ¿no? Hay mucha desigualdad en la recuperación por tema de distribución de vacunas, innovación en las terapias, desarrollo de la pandemia, mitigación de esa pandemia, la política fiscal que se está llevando a cabo en los diferentes países del mundo, también la política monetaria. Por ejemplo, los principales bancos centrales pues no modificarán se dice que no modificarán las tasas de política monetaria hasta finales del próximo año, de 2022, y mientras que algunos bancos centrales de países emergentes pues han tenido que comenzar a reducir sus políticas de apoyo. Un indicador, por ejemplo, de esta recuperación desigual a nivel mundial puede ser la tasa de vacunación, ¿no? Ese gráfico lo he extraído de Our World in Data. Y bueno, pues ahí se puede ver como la tasa de vacunación a nivel mundial es muy desigual. Es decir, en la parte superior pueden ver ustedes los Emiratos Árabes, ¿no? Que prácticamente el 97% de la población ya ha recibido alguna dosis de la vacuna y más del 80% las dosis completas, mientras que, por ejemplo, en países como Tanzania, Nigeria, Etiopía, etcétera, países africanos, pues prácticamente es insignificante la tasa de vacunación.
Entonces, esto sí que es un signo a resaltar de que la recuperación a nivel mundial está siendo muy desigual. También se está observando que esa recuperación no es igual con el tema del aumento de los precios de las materias primas, ¿no? Los precios de petróleo aumentarán cerca del 60% y los de las materias que no son petrolíferas cerca del 30%, debido sobre todo a los precios altos de los metales y de los alimentos. También se está observando que la actividad privada está en alza debido al mayor ahorro de los hogares por las políticas de apoyo fiscal, y esto influirá también en el ritmo de esa recuperación y de la presión inflacionaria. Eh, Os quiero mostrar ahí en esa pantalla unas proyecciones que ha efectuado la OCDE para que veáis también que esa recuperación a nivel mundial es desigual, ¿no? Por ejemplo, ahí veis 3 gráficos que son proyecciones bueno, de la tasa de crecimiento del producto interior bruto a nivel mundial en las economías avanzadas del grupo 20 y en las economías emergentes del grupo 20. Se puede ver como en el caso de las economías avanzadas, la línea roja, que es la proyección de septiembre de 2021, y la línea negra, que es la proyección del 2019, antes de la crisis pandémica actual, convergen, ¿no? Es decir, que se están recuperando los niveles de tasas de crecimiento previos a la crisis actual. Sin embargo, miren ustedes lo que ocurre con las economías emergentes, ¿no? En este caso del grupo 20. Esa proyección del año 2019 previa a la crisis y la proyección del año actual no convergen, es decir, que esa recuperación es desigual, ¿no? Esa recuperación de la tasa de crecimiento es desigual. Con respecto al segundo de los apartados, me referiré a las perspectivas de crecimiento económico a nivel mundial. Y para ello, como la recuperación estamos comentando que es una recuperación desigual, pues he estructurado este apartado primero me referiré a las economías avanzadas, luego a las economías emergentes y en desarrollo, y por último a las economías emergentes de bajo ingreso. Y para ello, pues citaré datos de organismos internacionales como pueden ser el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y la OCDE. Bueno, pues el crecimiento económico mundial esperado, según el Banco Mundial, para este año es del 5,6% sobre el PIB y para el año próximo del 4,3% sobre el PIB. Posibles causas, pues he aludido a ella en el apartado anterior, pues pueden ser recientes presiones sobre los precios y desajustes transitorios en la oferta y en la demanda. Ahí pueden ver ustedes una gráfica que he elaborado con datos de Banco Mundial, donde se ve la evolución del PIB como proxy de la tasa de crecimiento, y se puede ver cómo en el año del estallido de la pandemia, pues bueno, todos los países experimentaron, ¿no?, unas tasas de crecimiento negativas, ¿no? Es decir, unas tasas decrecientes, y lo sufrieron más las economías avanzadas, ¿no?, que es la línea roja, que las economías emergentes y en desarrollo. Y luego, a partir de ese momento, también ya se empieza, esas tasas empiezan a evolucionar de modo ascendente, incluso de modo positivo y mejor en las economías emergentes y en desarrollo. Pero, ¿qué ocurre a partir según los pronósticos de Banco Mundial? Pues que a partir de 2021 esas tasas también van a decrecer, aunque se siguen manteniendo en su signo positivo, ¿vale? Y siempre vemos que mejor en las economías emergentes y en desarrollo que en las economías avanzadas. Con respecto a las economías avanzadas, la perspectiva de crecimiento económico a nivel mundial es para este año de 5,4% sobre el PIB y para el próximo año de 4%.
Por citar algunos datos concretos, pues, bueno, pues estas perspectivas son al alza para estos 2 años por el avance que estamos observando en la distribución de las vacunas a nivel mundial y también por las medidas de apoyo fiscal que se están estableciendo en los diferentes países. También se puede ver, bueno, perspectivas al alza para Estados Unidos por su impulso para la inversión en infraestructura y el fortalecimiento de su red de protección social. Y claro, si Estados Unidos tiene perspectivas al alza, pues esto influirá de modo positivo en sus socios comerciales. Sin embargo, se observan perspectivas a la baja para Japón, debido a las mayores restricciones porque han tenido aumentos de casos, ¿no? Y también se está observando un mayor dinamismo de la actividad en países como Alemania, España, Francia e Italia para los años 2021 y 2022. Ahí he elaborado un gráfico también con datos de Banco Mundial solo para estas economías avanzadas. También se observa cómo en el año del estallido de la crisis las tasas de crecimiento eran pues bueno, descendentes e incluso negativas y afectaron sobre todo a la zona euro. Fue la más afectada y seguida por Japón y por Estados Unidos, que fue la menos afectada. Y bueno, a partir de ese momento también se inicia una recuperación en el crecimiento, ¿no?, económico mundial, que ha sido más acusado para Estados Unidos y luego seguido por la zona euro y por Japón. Y bueno, igual que ocurría con el gráfico del mundo, ¿no?, el primero que os mostré, pues a partir de 2021 esos pronósticos, según el Banco Mundial, de la tasa de crecimiento empiezan a decrecer, ¿no? Con respecto al segundo de los grupos de países a los que me referiré, para las perspectivas de crecimiento económico mundial, es decir, las economías de mercados emergentes y en desarrollo, a las que a este grupo pertenecen pues los países organizadores, por ejemplo, de este evento, ¿no? Entonces, el Banco Mundial establece una tasa de crecimiento esperada del 6% del PIB en este año y del 4,7% en el próximo. Y también por dar algunos datos concretos sobre estas perspectivas, pues bueno, estas perspectivas han sido a la baja en este año debido a los recortes que ha habido en el crecimiento de las economías emergentes asiáticas. También ha sido unas perspectivas a la baja para la India, porque ha sufrido una grave segunda ola y bueno, esto ha afectado también a la recuperación de la confianza en este país. Después también ha habido perspectivas para el grupo de países asiáticos denominados ASEAN 5, que está formado por Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, debido a las olas de contagios que han sufrido. También hay perspectivas a la baja para China debido a la reducción de la inversión pública y del apoyo fiscal. Sin embargo, hay perspectivas al alza para América Latina y el Caribe porque, bueno, pues por las revisiones que han efectuado en algunos países, como por ejemplo Brasil y México, por los efectos positivos de Estados Unidos que comentaba anteriormente. Perspectivas al alza también se observan para Oriente Medio y Asia Central por la fuerte actividad de alguno de estos países, como por ejemplo Marruecos y Pakistán. Perspectivas a la baja para Arabia Saudí, debido sobre todo a la moderada producción de petróleo. La perspectiva es estable para la zona del África subsahariana y la Reitero, perspectiva... recuerdan que les he dicho que hay un trabajo final que está en el sílabo del curso Por desde favor, que ¿pueden empezamos cerrar el el micrófono? semestre. Y la perspectiva al alza Perdón, María para... del Carmen. No, Perdón. tranquilo, no pasa nada. Perspectivas al alza para Sudáfrica. Bueno, también muestro ahí un gráfico que he elaborado con datos del Banco Mundial sobre la evolución del crecimiento económico en estos países emergentes y en desarrollo, y también se puede ver como en el año de la pandemia, en el estallido de la pandemia, pues el crecimiento experimentó tasas decrecientes e incluso negativas. La zona más afectada fue la zona de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, y seguida después de Asia Meridional, que sería la línea naranja, y de la línea azul, que sería Oriente Medio y Norte de África. Y luego, pues a partir de ese momento, ya las tasas de crecimiento experimentaron una subida, ¿no? Y los más, bueno, el mejor comportamiento se puede observar en los países asiáticos, seguidos por Europa, Asia Central y América Latina y el Caribe. Y bueno, como en los gráficos anteriores, a partir de 2021, los pronósticos del Banco Mundial es que esas tasas van a decrecer otra vez, ¿no? A partir de este año. Y por último, el grupo de países de desarrollo de bajo ingreso, ¿no? En el que se encuentran sobre todo pues, muchos países africanos. Bueno, según el Banco Mundial, la perspectiva de crecimiento para estos países en este año es de 2,9% sobre el PIB y en el próximo de 4,7% sobre el PIB. Y también para dar algunos datos concretos de estas perspectivas, pues bueno, ha sido a la baja debido a la lenta distribución de las vacunas en estos países. Lo vimos también en el gráfico inicial donde os mostraba el indicador de la tasa de vacunación, sobre todo en varios países, para que vieran ustedes la recuperación desigual que estamos observando todos. Estos países, según el Fondo Monetario Internacional, necesitarían unos 200.000 millones de dólares para combatir esta pandemia. Y además necesitarían unos 250.000 millones de dólares para recuperar la situación económica anterior a la pandemia. También afirma el Fondo Monetario Internacional que es probable que casi 80 millones de personas queden por debajo del umbral de la pobreza para este periodo de 2021 y 2022 debido a las perspectivas laborales que son peores para los trabajadores poco cualificados y para los jóvenes. Entonces ahí pueden ver ustedes también el gráfico que he elaborado con datos del Banco Mundial para estos países de bajos ingresos, que sería la línea amarilla. Y lo que sorprende es que sus tasas de variación siempre han sido positivas, es decir, que nunca han sido negativas, incluso en el periodo del estallido de la pandemia. Pero bueno, los más afectados han sido los BRIC, seguidos de las economías emergentes y de los países en desarrollo. Y bueno, la evolución ha sido prácticamente en cuanto a tendencias similar al resto de los grupos de países analizados anteriormente, porque a partir de la pandemia las tasas empiezan a ascender. Y bueno, los pronósticos a partir de 2021, según el Banco Mundial, es que van a decrecer otra vez. Debo referirme también al comercio, ¿no? Al comercio mundial esperado, que es un poco un complemento al crecimiento económico mundial. Entonces, pues hay una perspectiva de aumento de los volúmenes de comercio mundial de 9,7% en este año y del 7% en el próximo año. Hay que indicar que las presiones sobre los precios de los productos podrían ser duraderas si las perspectivas sobre la inflación aumentan. En algunas economías la inflación es muy elevada, como en zonas del África subsahariana, el Oriente Medio y en Asia Central, debido sobre todo al aumento de los precios de los alimentos por su escasez y porque también han aumentado los precios a nivel mundial de los alimentos y se han depreciado las monedas, lo cual ha encarecido el precio de los bienes importados por estos países. Y la inflación subyacente, que como conocemos es la inflación que no incorpora los precios de la energía ni de los alimentos, pues está contenida en su mayor parte. Bueno, se ha observado una reciente subida de la inflación en Estados Unidos debido al aumento del precio de automóviles usados, de la madera de construcción, de transporte aéreo debido a la pandemia. El aumento de los salarios se ha mantenido estable hasta el momento.
Bueno, en la mayoría de los países la inflación debería reducirse en el 2022 hasta valores anteriores a la pandemia. Sin embargo, seguirá siendo elevada en algunas economías emergentes por la presión sobre los precios de los alimentos y del petróleo. Os he elaborado ahí también un gráfico con datos de Banco Mundial para que se vea la evolución del volumen de comercio mundial. También se puede observar cómo en el año del estallido de la pandemia esa evolución fue negativa y cómo a partir de ese año se recupera, pero también a partir de 2021 empieza a decrecer según los pronósticos del Banco Mundial. Es decir, que parece que nos estamos recuperando, pero parece que a partir del próximo año esa recuperación va a ser más lenta. Con respecto al tercero de los apartados, perspectivas de riesgo, nos deberíamos de preguntar aquí si los riesgos están al alza o a la baja, ¿no? Es decir, ¿los riesgos están al alza o están a la baja? Bueno, pues creemos que los riesgos están a la baja, ¿no? Porque si estamos asistiendo a un periodo de recuperación, lo lógico es que los riesgos estén a la baja, pero bueno, también podemos tener nuestras dudas, ¿no? Entonces, las condiciones financieras podrían endurecerse y podrían endurecerse además de forma rápida si se revaluasen las perspectivas de la política monetaria de los países desarrollados, sobre todo en el caso de que la inflación creciese más de lo previsto. Y el empeoramiento de la pandemia y el endurecimiento de estas condiciones financieras externas podría afectar gravemente a la recuperación de las economías emergentes y en desarrollo y podría, por tanto, reducir su crecimiento mundial más del previsto. Los riesgos a la baja sobre todo dominan en el corto plazo, debido a que estamos en un periodo de gran incertidumbre en el escenario mundial, sobre todo por las perspectivas de las economías emergentes y en desarrollo, y aquí debemos de distinguir pues unos efectos positivos, ¿no? Y unos efectos negativos de estos riesgos, ¿no? Por el lado positivo, pues la mejora de la cooperación mundial en el tema de la distribución de las vacunas, pues podría contribuir a evitar nuevos brotes de contagios, a terminar la crisis antes de lo previsto por los organismos internacionales, a que se normalice la actividad de modo más rápido, sobre todo en estos países emergentes y en vías de desarrollo, a que se liberalice de modo más rápido también el exceso de ahorro de los hogares, de las familias, a que aumente la confianza en los países y en las empresas, a que aumente el gasto de inversión inicial en las empresas, pero también debemos distinguir unos efectos negativos, ¿no? Es decir, imaginemos, por ejemplo, que la vacunación, la tasa de vacunación fuera a un ritmo menor del previsto. ¿Por qué? Pues porque puede haber obstáculos logísticos en la adquisición y en la distribución de las vacunas en países emergentes y en desarrollo. Pues bueno, en este caso el crecimiento sería más débil y estos retrasos contribuirían a la aparición de nuevas variantes del virus con riesgos de avances de contagios. Además, en este caso, pues también el exceso de ahorro de los hogares se liberaría de modo más lento porque las familias estarían más preocupadas por la falta de empleo y por la falta de ingresos en las familias, ¿no? También el impulso fiscal de Estados Unidos podría ser menor del previsto si los paquetes de ayuda son menores de lo que han anunciado y esto produciría un menor crecimiento de Estados Unidos y esto afectaría también a sus principales socios comerciales. El crecimiento también podría ser menor si las condiciones financieras se endurecieran mucho, por ejemplo, si las presiones sobre la inflación durasen más de lo esperado, si las quiebras de empresas aumentasen mucho o si las correcciones de precios en algunos segmentos, como por ejemplo en el segmento de los criptoactivos, provocasen ventas masivas mayores. En este caso, pues las economías emergentes y en desarrollo se enfrentarían al doble golpe, por un lado al endurecimiento de esas condiciones financieras y por otro lado al empeoramiento de la crisis sanitaria.
y esto pues contribuiría a aumentar esa recuperación desigual a la que me refería al principio. Un crecimiento más débil pues afectaría también a la evolución de la deuda, ¿no? Y agravaría también los riesgos fiscales. Otros factores que pueden afectar negativamente a la recuperación pues serían también el malestar social, ¿no? De los diferentes agentes económicos, a los ciberataques, a las infraestructuras críticas también, o también a desastres meteorológicos que han aumentado, por ejemplo, el riesgo climático. En ese sentido, pues el Fondo Monetario Internacional ha elaborado dos escenarios, ha distinguido dos escenarios. En uno de los escenarios han aplicado pues un modelo de análisis epidemiológico que se inspira en el modelo SIR. Nosotros, por ejemplo, hemos aplicado un modelo SIR que se basa en número de personas susceptibles, número de personas infectadas y número de personas recuperadas para prever, por ejemplo, la evolución de la pandemia en algunos países. Nosotros lo hemos hecho para Chile. Y luego el segundo escenario es el modelo de Grupo 20 del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el primero de los escenarios que distingue el Banco Mundial se centra en países emergentes y en desarrollo, y el segundo se centra en las nuevas variantes que podrían aparecer y que también afectarían a las economías avanzadas. Y según estos dos escenarios que distingue el Fondo Monetario Internacional, pues obtienen que en el primero de los escenarios, que afectaba a los países emergentes y en desarrollo, la tasa de crecimiento mundial decrecería el 0,66% en 2021 y el 1,5% en 2022, según el segundo de los escenarios, en el que aplicaron el modelo del Grupo 20 del Fondo Monetario Internacional, pues esta tasa de crecimiento sería más del 0,8% menor que en el escenario base. Y con esto pasaría al cuarto de los apartados que voy a dedicar a presentar las condiciones financieras a nivel mundial. Y bueno, pues aquí me referiré brevemente a la previsión de la inflación como un indicador clave, ¿no?, de esas condiciones financieras. La inflación podría regresar en el próximo año a los niveles anteriores a la crisis en la mayoría de los países. Y sin embargo, esta inflación seguirá siendo elevada en las economías emergentes y en desarrollo, debido sobre todo al elevado nivel de precio que está experimentando los alimentos. Ahí os he elaborado un gráfico con datos de Banco Mundial sobre la evolución del índice de precios de los productos básicos no energéticos, y se puede observar cómo a raíz del estallido de la pandemia estos precios suben muchísimo y bueno, luego el pronóstico de Banco Mundial es que van a decrecer y se van a mantener en una situación estable a partir del año 2022. Pero bueno, la subida de precios ha sido muy elevada, como pueden observar ahí. Y también os he elaborado un gráfico también con datos de Banco Mundial sobre la evolución de los precios de petróleo con tasas de variación. La tasa de variación han sido decrecientes hasta el periodo de la pandemia y luego empiezan a ser crecientes a partir de ese momento y bueno, pues también según los pronósticos de Banco Mundial empiezan a decrecer a partir de este año 2021 y se mantendrán estables a partir del año siguiente de 2022. He querido mostraros ahí también pues unas previsiones que ha hecho la OCDE sobre la evolución de la inflación, para que veáis un poco la diferencia entre la evolución de la inflación en países de economías avanzadas, ¿no?, en economías avanzadas y en países que representan economías emergentes y en desarrollo. Bueno, se puede ver cómo la inflación es ascendente en todos estos grupos de países hasta el tercer cuatrimestre de este año, donde empieza a decrecer, pero en todos estos países
En las que muestran mayor inflación son las economías emergentes, mucho mayor inflación que las economías desarrolladas, casi el doble, ¿no? Como se puede observar en la pantalla. Otro indicador importantísimo y que afecta mucho a las condiciones financieras a nivel mundial es la deuda pública, ¿no? Entonces, la deuda pública pues tiene una cifra sin precedentes, cercana al 100% del PIB a nivel mundial, ¿no? En el año de la pandemia. Y bueno, pues se espera que no sufra grandes cambios en este año y en el próximo. Con respecto a este tema de la deuda pública, pues las economías avanzadas han llevado a cabo una serie de medidas de apoyo fiscal a los distintos agentes económicos, sobre todo a los sectores más afectados, donde, bueno, me citaré algunas de ellas para que se conozcan. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es la potencia un poco económica por excelencia, pues se han llevado a cabo 2 programas de gasto plurianuales que equivalen al 18% del PIB de 2021. También un plan que favorece a las familias estadounidenses, un plan para incentivar un poco y favorecer el empleo estadounidense en Europa, que nos afecta más a nosotros, ya que España pertenece a la zona euro. Pues se ha establecido un fondo masivo de recuperación que se llama Next Generation European Union, que también se centra en la inversión pública y que emitió sus primeros bonos en junio de este año y captó 20.000 millones de dólares. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, en España, se está a nivel gubernamental decidiendo cómo las aplicaciones de ese fondo masivo de recuperación. En países como Alemania, Francia e Italia, pues se han aprobado presupuestos complementarios y se han ampliado las medidas de apoyo fiscal a los sectores afectados. En otros países como por ejemplo Italia, Malta y Portugal se ha ampliado el programa de apoyo a la liquidez. En otros como en Australia y Canadá se han establecido programas también plurianuales para apoyar a la recuperación y que equivalen al 5% del Producto Interior Bruto. Otro indicador clave muy relacionado con la deuda pública son los déficits, ¿no? El déficit público para el año actual, para el año 2021, pues se prevé que sea de 9,9% del PIB en las economías avanzadas, del 7,1% del PIB en las economías emergentes y del 5,2% del PIB en las economías de bajo ingreso, ¿no? Estas últimas, sobre todo debido a sus dificultades para acceder a recursos financieros. Y con respecto al indicador clave de este apartado, que es la deuda pública de este año, pues también la previsión es pues una deuda muy elevada para las economías avanzadas, de 122,5% del PIB. Prácticamente la mitad para las economías emergentes, de 65,1% del PIB, y del 48,5% del PIB para los países de bajo ingreso. Con respecto a estos países en desarrollo de bajo ingreso, que serían los países como más necesitados, a los que más habría que ayudar para el tema de la recuperación, se estima que un 60% de estos países están expuestos a un riesgo de sobreendeudamiento. Y varios de estos países pues quieren reestructurar sus deudas, como es lógico, y algunos han procurado obtener alivio de la deuda a través de mecanismos que se han establecido, como por ejemplo el marco común del Grupo 20, en concreto pues países como Chad, Etiopía y Zambia de África. Una vez que se consolide la recuperación, pues para lograr la sostenibilidad de esta deuda pública y para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que no sé si conocen ustedes, que son 17 objetivos que se fijaron en una cumbre en París y en una Agenda 2030 en el año 2015, para intentar conseguir pues un modelo más sostenible a nivel mundial, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista social, etcétera. Bueno, pues para lograr
estos objetivos y la sostenibilidad de la deuda pública, pues será necesario incrementar la recaudación por intereses, será necesario también mejorar la eficiencia de gasto, elaborar también pues programas fiscales a medio plazo y emprender reformas estructurales, no coyunturales, que faciliten la actividad en el sector privado. Para la elaboración de estos programas, de estos planes fiscales a medio plazo, pues los países deberían analizar los riesgos y las medidas para mitigar esos riesgos. Deberían de tener en cuenta que el crecimiento y el riesgo divergen entre los diferentes países, como hemos visto. No todos tenemos el mismo crecimiento ni sufrimos el mismo riesgo. También deben tener en cuenta que los países con deudas elevadas y monedas que no son de reserva van a tener menos margen de maniobra si las tasas de interés mundiales aumentan más de lo previsto. Entonces, las condiciones financieras pues siguen siendo muy flexibles a pesar de los temores de la aparición de nuevas variantes de COVID y presiones sobre la inflación. Por ejemplo, en economías avanzadas, como por ejemplo en Estados Unidos, las condiciones financieras se han relajado y han alcanzado niveles que no se registraban desde la crisis financiera mundial de 2007-2008, debido principalmente al aumento del valor de las acciones de las empresas, a los diferenciales de crédito más estrechos y a también una rápida subida de los precios de la vivienda. Con respecto a los países emergentes, pues las condiciones financieras también han variado poco. Por citar algunos datos concretos, pues tras aumentar 70 puntos básicos hasta mediados de marzo de este año las tasas nominales de interés de los bonos de tesoro a 10 años de Estados Unidos, estas han comenzado a decrecer mucho desde principios de abril y además con una notable variación, con una notable volatilidad, debido sobre todo a la reducción de las primas a plazo. Y también las tasas reales, es decir, las que tienen en cuenta la inflación, también han disminuido, sobre todo las tasas reales a 5 años, lo que sugiere que los inversores han revisado a la baja estas expectativas sobre crecimiento a largo plazo en los Estados Unidos. Los indicadores de inflación, de las expectativas de inflación, han variado poco. Las tasas de volatilidad han aumentado debido a una mayor incertidumbre sobre las perspectivas de inflación y también a que la Reserva Federal de Estados Unidos adelante las subidas de tipo antes de lo previsto, lo cual se propagaría a los países emergentes donde sus rendimientos aún siguen siendo elevados. En esa pantalla os he mostrado os quiero mostrar un gráfico elaborado por el Fondo Monetario Internacional con datos de Bloomberg, Consensus Economics y Harvard Analytics, donde se puede ver la evolución de los tipos de interés de los bonos de tesoro a 10 años en Estados Unidos, tanto en su versión nominal como real, ¿no? Los tipos nominales y los tipos reales. Y como os comentaba hace un momento, estos tipos pues aumentaron mucho y empiezan a decrecer a partir de abril del año 2020, ¿no? Y también se puede ver la evolución de la inflación, ¿no? Cómo experimenta una tendencia ascendente. Los precios de las acciones, como os acabo de indicar, han aumentado debido sobre todo a las perspectivas de rentabilidad de las empresas, a pesar de la recuperación del temor por la recuperación y variantes del virus, ¿no? También los mayores avances de los índices bursátiles se han registrado en Estados Unidos y en América Latina, seguidos por Europa y por economías emergentes de Asia. En ese gráfico también de Fondo Monetario Internacional, pues pueden ver la evolución de los índices de las condiciones financieras en desviaciones estándar sobre la media, ¿no? Entonces se puede ver cómo las mayores desviaciones
se producen en los periodos de crisis, es decir, en el periodo de la crisis financiera mundial, las mayores desviaciones se experimentan en esa crisis financiera mundial y lo ha experimentado sobre todo Estados Unidos, es el que ha experimentado una mayor variación, seguido después por otras economías avanzadas y por la zona euro, ¿no? Y ya en la otra crisis, en la crisis actual, en la crisis pandémica actual, también tenemos otra serie de desviaciones donde también se observa el mismo comportamiento, es decir, la mayor desviación la experimenta Estados Unidos, seguida también por otras economías avanzadas y por la zona euro. Con respecto a las economías emergentes, como pueden ver ahí, pues sus desviaciones fueron menores. Los diferenciales también mundiales de los bonos empresariales de grado de inversión y de altos rendimientos también se han contraído a niveles mínimos que registraron tras la crisis financiera mundial. Bueno, les recuerdo ahí, por si algunos alumnos no lo conocen bien, es que las agencias de calificación crediticia a nivel mundial valoran pues a las diferentes empresas o incluso a los diferentes países y bueno, pues en esas valoraciones que efectúan nosotros podemos distinguir a lo mejor tres bloques, una valoración positiva de grado de inversión, ¿no? Una valoración intermedia de un grado más especulativa y una valoración negativa que hace referencia ya a impagos y a quiebras. Bueno, pues estos diferenciales a los que me refiero es de las empresas con calificación de grado de inversión, es decir, las empresas con un grado de calificación positivo por parte de las agencias de calificación. Ese gráfico que también he extraído, que me ha gustado de Fondo Monetario Internacional, hace referencia a los factores conductores o impulsores de las condiciones financieras desde marzo de 2020, en plena pandemia, hasta marzo del año actual. Entonces, se puede ver un diferente comportamiento entre las economías avanzadas, donde los factores impulsores fueron sobre todo la parte granate, es decir, las valoraciones de las empresas, y desde un punto de vista positivo, y desde un punto de vista negativo, los tipos de interés, sobre todo los tipos de interés, ¿no? Pero si miramos la parte de la derecha, que es la parte de las economías emergentes, vemos como los factores impulsores de las condiciones financieras han sido sobre todo los costes externos, es decir, las condiciones financieras externas y también, pues en menor medida ya las valoraciones de las empresas, pero sobre todo los costes externos de un punto de vista positivo y, pues bueno, ya en el resto de economías emergentes también se puede ver cómo los tipos de interés, ¿no?, afectaron desde un punto de vista negativo. Este gráfico también, bueno, nos puede dar una idea de las vulnerabilidades financieras en las economías avanzadas y en las economías emergentes, ¿no? Por diferentes sectores. Ahí distinguen entre soberanos, empresas no financieras, las familias, los bancos, las compañías de seguros, los gestores de activos y otras instituciones financieras. Se puede ver cómo lo peor se observa en las economías avanzadas, en soberanos y no financieros, ¿no? Y mientras que en las economías emergentes es prácticamente en todos los sectores que he citado anteriormente, ¿no? Otro gráfico indicativo de esta pandemia, ¿no?, y de estas condiciones financieras mundiales es la evolución
de número de impago de empresas. En este caso, lo que consideran Morgan Stanley, Standard & Poor's y el Fondo Monetario Internacional son las empresas con un grado de calificación intermedio, ¿no? Con un grado de calificación especulativo. Y se puede ver ahí, pues bueno, cómo evolucionó, ¿no? Los mayores impagos se observan en las dos grandes crisis, la crisis financiera mundial de 2008-2009 y la crisis actual pandémica de 2020-21, ¿no? Entonces, esto es donde mayor número de impagos de empresas se observan con grado de calificación especulativo y el mayor número de impagos de empresas se observa en Estados Unidos, ¿no? Que sería la trama verde, seguido por los mercados emergentes y por Europa. Es decir, el mayor número de impagos lo experimentó Estados Unidos. Es lógico porque también es donde se concentra el mayor número de empresas del mundo. Y en cuanto a los sectores más afectados por este número de impagos, ¿no? Los sectores más afectados pues han sido también, según estas fuentes de Morgan Stanley, Standard & Poor's y el Fondo Monetario Internacional, y de estas empresas con grado de calificación intermedio o especulativo, pues han sido las empresas vinculadas al sector de gas y de la energía. Han sido las más afectadas en cuanto a impagos, después las de productos de consumo, ¿no? Y sobre todo, si ven ustedes la trama roja que hace referente al año del estallido de la pandemia, esos impagos eran muchísimo mayores que en el año anterior, ¿no? En el que no había pandemia. Es decir, que el número de impagos prácticamente se dobló e incluso se multiplicó por 3 o más en otros sectores. Por ejemplo, miren ustedes los productos de consumo, ¿no? Prácticamente se triplicó. Los productos de entretenimiento prácticamente se triplicó, también de minoristas, y luego ya pues otros sectores como el vinculado al transporte, al cuidado de la salud, bienes de capital, etcétera, ¿no? Entonces se ve como el número de impagos en el año de la pandemia fue muy elevado y prácticamente dobló, triplicó, incluso más del año previo. Entonces, en este contexto de valoraciones elevadas en los mercados de activos de riesgo, de aumento de precios de la vivienda en varios países, de persistente volatilidad baja en los mercados de acciones y crédito, bueno, pues en este contexto, si nos pusiésemos en este contexto y se revaluasen las perspectivas de inflación y de política monetaria, pues en este caso podríamos sufrir un aumento, se podría sufrir un aumento repentino de las tasas de interés en Estados Unidos, que conduciría, por tanto, a un endurecimiento brusco de las condiciones financieras, y esto podría repercutir negativamente en los países emergentes, ya que su margen de maniobra para aplicar políticas es más limitado y su apalancamiento de los sectores público y privado es elevado. Y bueno, voy a proceder al quinto de los apartados de esta conferencia, que es la necesidad de establecer una acción multilateral a nivel mundial para combatir e intentar terminar esta crisis pandémica actual. Es esencial esta acción multilateral a nivel mundial para reducir las divergencias que estamos observando entre los diferentes bloques o grupos de países y fortalecer las perspectivas económicas a nivel mundial. La prioridad inmediata debería de ser la distribución equitativa de las vacunas en el mundo, porque se puede comprobar fácilmente que actualmente no es una distribución equitativa. Incluso en un mismo país tampoco se observa una distribución equitativa, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, que tenemos 19 comunidades autónomas, pues tampoco se observa una distribución equitativa, ¿no? Incluso pues, las más grandes son las que tienen
como prioridad, ¿no?, a la hora de distribuir las vacunas. El acceso a la liquidez internacional de las economías con limitaciones financieras es fundamental. También deben de realizar más esfuerzos colectivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, lo que intenta la Agenda 2030 y la Cumbre de París con algunos de sus objetivos vinculados al medio ambiente es que se reduzca la temperatura, ¿no?, la temperatura del mundo a 1,5 grados, ¿no? Bueno, pues porque se piensa que con eso aumentará las reducciones de gases. Bueno, es necesario también un despliegue internacional de vacunas para cumplir el objetivo que marca el Fondo Monetario Internacional, que es el siguiente: que el 40% de la población de cada país como mínimo esté vacunada a finales de este año y que el 60% como mínimo esté vacunada para mediados del año próximo. Para ello se necesitaría una financiación de 50.000 millones de dólares. La campaña ha sido desigual a finales de junio de este año, es decir, que de 3.000 millones de vacunas suministradas, el 75% se suministraron en las economías avanzadas y en China, mientras que en los países de bajo ingreso menos del 1% de la población ha recibido una dosis, ¿no? Esto sorprende mucho. Y con respecto a esos dos objetivos que marca el Fondo Monetario Internacional de 40 y el 60% en las tasas de vacunación diaria, pues bueno, se han suministrado 40 millones de dosis diarias en las economías avanzadas, de los cuales 20 corresponden a la economía de China, 7 millones en los países de ingreso alto y, sin embargo, menos de 100.000 en los países de bajo ingreso. Es necesario también establecer medidas prioritarias para asegurar un acceso equitativo a las vacunas. También es necesario respaldar a las economías con limitaciones financieras, es decir, aquellas economías que tienen una deuda pública muy elevada y encima tienen muy pocos recursos para ampliar su gasto sanitario y social. En concreto, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha propuesto una asignación general de derechos de giro de 650.000 millones de dólares, de los cuales 275.000 están dedicados a los países emergentes y en desarrollo. También se deberían llevar a cabo esfuerzos multilaterales como los que están haciendo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Por ejemplo, la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda a aquellos países con deuda insostenible o con dificultad en acceso a recursos financieros. En el caso, por ejemplo, de países con deuda insostenible o difícil acceso a la liquidez internacional, pues los acreedores deberían prorrogar sus vencimientos, postergar los pagos por intereses o amortización o realizarles rebajas contables de la deuda según el marco establecido por el Grupo Oriente. Otra serie de medidas, por ejemplo, un impuesto mundial mínimo y efectivo sobre las empresas, sobre las sociedades, también incrementaría el ingreso fiscal de las economías emergentes y en desarrollo. Medidas, por ejemplo, de mitigación del riesgo climático, ¿no?, con la reducción de emisiones de gases de carbono, de metano, de ritmo de aumento de las temperaturas mundiales, para evitar consecuencias sanitarias y económicamente catastróficas. En concreto, pues, por ejemplo, fijar un mínimo para los precios de carbono, diferenciando según el nivel de desarrollo de cada país, y que el ingreso fiscal compensase a aquellas personas perjudicadas por estas emisiones. También se podría incentivar la infraestructura verde, pues promocionando, por ejemplo, las energías renovables, mejorando la tecnología para almacenar las materias, multiplicando las estaciones de carga de vehículos eléctricos, reacondicionando edificios, etcétera. Estas acciones se deberían de equilibrar a nivel nacional para fortalecer la recuperación
Y el Fondo Monetario Internacional distingue 3 fases en estas políticas adaptadas, pues, a la etapa de la crisis, ¿no? Por ejemplo, la primera de las fases que distingue el Fondo Monetario Internacional sería, superar la crisis aguda, priorizando el gasto sanitario y el respaldo a los hogares y a las empresas afectados. La mayoría de los países del mundo se encuentran en esta fase o en transición a la segunda fase, que sería la de garantizar la recuperación con un énfasis en el respaldo fiscal y monetario. Y luego la tercera de las fases, pues ya sería invertir en el futuro, promocionando objetivos a largo plazo. Para ello se debería de estimular la capacidad productiva, acelerar la transición a una menor dependencia de carbono, aprovechar, por ejemplo, los beneficios de la digitalización, logrando una distribución más equitativa de los avances mediante el fortalecimiento de redes de protección social, educación y formación de trabajadores. Como acabo de mencionar, pues la mayoría de los países se encuentran en la primera fase o en la transición a la segunda. Las tasas de empleo siguen siendo inferiores a los niveles previos a la pandemia y los colectivos más castigados pues son el personal poco cualificado, mujeres y jóvenes y sobre todo en los países emergentes y en desarrollo. Es necesario que haya un equilibrio entre los objetivos de las 3 fases para que las políticas necesarias para la recuperación sean satisfactorias. Las tasas de vacunación y hospitalización, como indiqué al principio, pueden constituir buenos indicadores de la recuperación para saber si una economía ha pasado a la segunda fase que indica el Fondo Monetario Internacional y ayudaría a tomar decisiones sobre las políticas de estímulo a esa recuperación. En concreto, también se deberían de llevar a cabo acciones a nivel nacional y, bueno, por citar algunas, dentro de la política fiscal, pues sería necesario priorizar el gasto sanitario en estos momentos, evitar el cierre de empresas ante la retirada de ayudas, ya que eso perjudicaría el empleo, evitar prolongar también la vida de aquellas empresas zombies de baja productividad si se les prolonga más tiempo las ayudas. También se debería de avanzar hacia una regulación de las instituciones no bancarias, se debería de intensificar la supervisión, reforzar la transparencia con la recopilación de datos de estados financieros de empresas, afianzar también los marcos de insolvencia, implementar también una reestructuración extrajudicial acelerada. Y con respecto, por ejemplo, a la política monetaria, pues los bancos centrales deberían examinar las políticas inflacionarias y evitar el endurecimiento de las políticas hasta que no se tenga una idea más clara de cómo van a evolucionar los precios. También se deberían preparar los países ante el endurecimiento de las condiciones financieras externas, por ejemplo, las provocadas o las motivadas por la política monetaria de Estados Unidos, ya que la política monetaria de Estados Unidos limitaría la capacidad de reacción de los bancos centrales de los países emergentes si sus monedas se deprecian frente al dólar, si se encarecen sus importaciones, lo cual afectaría a sus inflaciones locales y si la curva de sus rendimientos pues, mostrase una mayor pendiente. Una vez que esta crisis sanitaria esté bajo control y la recuperación esté firmemente encaminada, pues la política debería centrarse sobre todo en promover la reorientación del empleo, el crédito y otros insumos, aprovechando las oportunidades para el crecimiento, como puede ser la digitalización o en la menor dependencia de carbono o de metano, etcétera, y compartir los beneficios de forma equitativa para el fortalecimiento de las redes de protección social,
preservación de gasto sanitario y educativo, la financiación de la capacitación de los trabajadores, inversión en el cuidado de niños y mayores para facilitar la conciliación laboral, y también debería de centrarse en un tercer objetivo, que sería financiar estas iniciativas con una tributación más progresiva, eliminando lagunas fiscales, reduciendo gastos impositivos para evitar la desigualdad o reducirla, reconstruir los márgenes fiscales de protección para la próxima crisis. Y bueno, pues sí que me gustaría cerrar este apartado con una frase que indica que la recuperación no estará garantizada mientras no se haya vencido la pandemia a nivel internacional. Es decir, que como muy bien indica estos organismos internacionales, la recuperación es desigual y además no está asegurada. Es decir, no es una recuperación que esté asegurada a nivel mundial. Y bueno, me ha gustado mostraros ahí al final una pantalla de la OCDE, elaborada por la OCDE, donde se indican las áreas prioritarias de estas reformas que se están llevando a cabo a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, como podéis ver, el porcentaje más elevado está dedicado de estas reformas a la regulación del mercado de productos, la competencia y el negocio, con un 18%, seguido por las reformas destinadas a la educación y habilidades, con un 16%, reformas ya centradas en el medio ambiente, ¿no? En el riesgo climático, con un 11%, reformas ya que afectan ya a los costes laborales y a los trabajadores de más edad, con un 10%. Y luego ya vendrían también reformas destinadas a los beneficios sociales y cuidado de la salud, con un 9%, a las infraestructuras y a la vivienda, con un 8%, y bueno, el resto de áreas ya tienen unos porcentajes más reducidos, pues donde se ve, por ejemplo, reformas que afecten a la eficiencia del sector público o que afecten, por ejemplo, a la eficiencia y a la estructura impositiva o a las políticas de innovación o regulaciones del mercado laboral. Y esto es, según la OCDE, pues, las áreas de prioridad de las reformas en este periodo de la crisis pandémica actual. Bueno, para elaborar esta conferencia me he basado sobre todo en estos documentos, en un informe de estabilidad financiera del Banco de España, en los siguientes documentos del Fondo Monetario Internacional, la actualización de perspectivas de la economía mundial y el informe de estabilidad financiera mundial. También me he basado en la visión económica que efectúa la OCDE de septiembre de este año y en las perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial. Sin más, quiero dar las gracias. Bueno, he intentado resumir todos los aspectos que yo consideraba más importantes de cara sobre todo a las empresas, ¿no? A que las empresas tuviesen información sobre el entorno en el que nos encontramos y sobre sus expectativas, ¿no? Y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis realizar y reitero el agradecimiento a los organizadores por organizar este tipo de eventos. No, al contrario a ti, doctora María del Carmen, por tu presentación. Entonces, ¿te parece que en este momento vamos a iniciar ya el espacio para preguntas? Debido ya al tiempo que nos queda, responder al menos un par de preguntas de las que nos han compartido en el chat. Entonces vamos a iniciar con una primera pregunta por acá, doctora María del Carmen. ¿Por qué razón la tasa del PIB de China no fue la más baja a pesar de ser el epicentro de la pandemia? Bueno, pues yo creo que es que China suministra gran parte de los productos sanitarios que estamos recibiendo en los diferentes países, y no solo sanitarios, también de otro tipo de productos, ¿no?
productos alimenticios y derivados de otros sectores. Entonces, claro, prácticamente, aunque China fue muy afectada por la pandemia a nivel mundial, porque allí comenzó la pandemia, ¿no? Según nos han informado de diferentes medios de comunicación, también son los que nos están suministrando los productos a la mayoría de los países, ¿no? Entonces eso le supone pues muchos beneficios. Y eso supone que también, pues bueno, es duro decirlo, ¿no? Pero que les ha beneficiado la pandemia, ¿no? A nivel económico. Vamos con esta otra pregunta. Las economías emergentes están experimentando un rápido deterioro económico. ¿Considera que la globalización y la liberación comercial pueden ser claves para avanzar en la reactivación económica de estas economías? Bueno, yo pienso que la liberalización puede ayudar a todas las economías, ¿no? Sobre todo, pues las economías emergentes, muchas, por ejemplo, yo conozco países como por ejemplo Argentina, ¿no? U otros países, yo creo que tienen una riqueza enorme, ¿no? Que si la explotaran esa riqueza, eso se podría, mira cómo lo hacen, por ejemplo, China, ¿no? Es decir, y yo, sin embargo, considero que países como Argentina u otros países de Latinoamérica tienen una riqueza enorme que si se gestionara bien o se hiciese bien, podrían, pues bueno, aprovecharlo muy bien. Entonces, yo creo que eso le beneficiaría a este tipo de países. Y vamos con una última pregunta. En caso tal del surgimiento de una nueva pandemia a nivel global diferente a la del COVID-19, ¿cuál sería el mejor aprendizaje del COVID-19 en cara a esa posible pandemia? Bueno, pues yo creo que COVID ha sido pues muy negativo en todos los aspectos porque han fallecido muchas personas, han sufrido muchas personas siguen sufriendo, muchas personas han perdido su empleo, familiares queridos. Yo creo que eso es, vamos, muy duro, ¿no? Pero si hay que distinguir algún aspecto positivo dentro de COVID, pues es que se ha avanzado, por ejemplo, en la digitalización, ¿no? Es decir, por ejemplo, hemos empezado a conectarnos en el mundo, ¿no? Pues en estos momentos no estaríamos celebrando esta semana a lo mejor de manera online. En León pues ha servido también en la Universidad de León para que nos conozcamos personas de diferentes partes del mundo que de otra manera, pues personas como yo, pues que por motivos familiares no me puedo desplazar a otros países, pues no podríamos ni colaborar, ni compartir experiencias, ni trabajar juntos. Entonces, bueno, yo creo que el tema positivo es el tema de la tecnología, de la digitalización, eh, la cooperación a nivel mundial, la cooperación a nivel, por ejemplo, en las universidades. Pero bueno, yo creo que los efectos negativos han sido mucho más duros y de mucha más intensidad que los positivos. Bueno, doctora Ana Carmen, esa fue la última pregunta. En nombre del comité organizador de la International Business Week, le extendemos el más sincero agradecimiento por su tiempo y disposición para la realización de esta conferencia. Y en los próximos días, vía correo, le estaremos haciendo llegar una constancia por haber sido conferencista en este evento que organizamos entre 5 universidades de Latinoamérica. Pues muy bien, Mauricio. Yo quiero darte las gracias a ti, sobre todo personalmente, porque que todo esto lleva mucho esfuerzo, la organización de este tipo de eventos, porque lo conozco en primera persona y encima de varios países, con lo cual yo creo que tu mérito es enorme, ¿no? Y trasladar el agradecimiento a todas las universidades organizadoras. Muchas gracias. Y bueno, que Gracias. aquí nos tenéis en León, que aunque somos una universidad pequeñita, pues bueno, para todo lo que necesitéis, ahí tenéis vuestra casa. Muchas gracias, doctora María del Carmen.
Bueno, también agradecemos a todos los asistentes y los invitamos a seguir conectándose a los diferentes eventos programados para el día de hoy y los del día de mañana viernes por medio de la página oficial de la International Business Week, lasalle.mx/International Week/. Gracias a todos.